mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy seguimos con el tema del Espíritu Santo y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y la adopción. Una de las más grandes bendiciones que recibe el ser humano a través de la salvación en Cristo es ser adoptados. Recordemos que según Juan capítulo 1 versículo 12, solo son hijos de Dios aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, aquellos que le recibieron. Por ende, no todos son hijos de Dios, solo los que cumplen con esa condición. Hoy en día hay muchos que llaman a Dios Padre y le dicen mi Dios, mi Padre, mi Papá Santo. Pero ¿cómo sabemos que alguien en realidad es hijo de Dios? Bueno, vamos a seguir en esta serie sobre el Espíritu Santo, hablando justamente del Espíritu Santo y la adopción. Vamos a estar en Romanos capítulo 8 y leamos juntos versículos 12 al 13. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Los hijos de Dios, los que han sido adoptados por el Señor, han sido capacitados por el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro del creyente para cambiar su vida para siempre. Y es tan segura su victoria en esa meta que Él mismo es la fuerza que hace posible ese cambio. ¿Qué debemos hacer con aquellos deseos que no agradan a Dios? Debemos hacerlas morir, hacer morir esos deseos mediante el poder del Espíritu Santo. El poder que hizo todas las cosas visibles e invisibles. El poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos es el mismo poder que Dios puso a disposición de sus hijos para que puedan vencer los deseos de pecado. Su Espíritu es la ayuda suficiente que necesitamos para romper todo vínculo que tengamos con el pecado. Ya no estamos obligados entonces a obedecer los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque el Espíritu Santo nos da el poder para poder romper todo vínculo con el pecado. ¿Cuál entonces es el rasgo que nos muestra que alguien es hijo de Dios? Versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ojo a este detalle, no se trata de cualquier tipo de guía. En ese contexto, la guía se refiere a la influencia y al poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Y la muestra y la señal inequívoca de que alguien es hijo de Dios es que el Espíritu Santo lo está guiando en victoria en esa lucha contra los deseos pecaminosos. El texto dice que los que son guiados por el Espíritu son los que son hijos de Dios. Es decir, la marca, la señal característica de un hijo de Dios es que está venciendo el pecado en su vida, es que su vida está siendo transformada. Una persona que su alma no es prosperada en las cosas de Dios y se considera hijo de Dios, debe saber que si su vida no muestra un avance en la santidad y victoria contra el pecado, entonces es porque no es hijo de Dios. Y debe revisar sus convicciones y debe ir de rodillas delante del Señor a pedir ese cambio y ese perdón y que ese poder divino venga a su vida para hacerlo una nueva criatura. ¿Qué tipo de relación puede tener con Dios alguien que el Espíritu está santificando? Leamos el versículo 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Qué maravilloso esto. Ya no es esclavo de su decadencia moral y por lo tanto no tiene temor de la condenación eterna,
ya no es inadecuado delante de los ojos de Dios gracias a la obra de Cristo. Ahora ha sido adoptado legalmente por Dios, tiene todos los derechos de hijo y literalmente es un hijo adoptivo de Dios. Quien ha creído en Cristo como beneficio, el ser adoptado en la familia de Dios y todas aquellas carencias que teníamos para presentarnos ante Dios fueron suplidas por Cristo. Quien es un hijo legalmente de Dios tiene como beneficio el ser adoptado por el Señor y entonces ya no está carente ni debe tener vergüenza delante de Dios, porque Cristo lo ha cubierto con su justicia. Podemos llamar al Dios soberano, al Rey del universo, al Supremo Dios, Padre. Y este término denota confianza y cercanía con Él. Ya no tenemos el temor a su juicio de condenación, que realmente lo merecíamos, porque Cristo pagó por nosotros. Y Él ahora nos considera sus hijos, y realmente lo somos, hijos adoptados. Ya no estamos bajo el temor del juicio. Somos hijos amados por Él mediante la fe en Cristo. Su Espíritu Santo es quien nos confirma que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Leamos el versículo 16. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Cómo confirma entonces el Espíritu que somos hijos de Dios? Viniendo a morar dentro del creyente y dándole victoria sobre el pecado. Ese es el testimonio que el Espíritu da acerca de alguien que es hijo de Dios. Alguien que vence el pecado, alguien que está siendo transformado, alguien que mediante su poder hace morir todas las pasiones terrenales de su alma. ¿Y cuál es la herencia que recibirán aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios? Versículo 17. Así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. La herencia que vamos a recibir como hijos de Dios es algo maravilloso. Y esa herencia es ser glorificados con la misma gloria del cuerpo resucitado de Jesús. Seremos revestidos de la gloria necesaria para estar delante de Dios eternamente y adorarlo. Ya no habrá más muerte, enfermedad, lágrimas, sufrimiento, porque habrá una vida de plenitud, todo gracias a la gloriosa obra de Cristo en la cruz. Y esto es algo futuro, algo que ha sido prometido, pero mientras tanto aquí en la tierra debemos participar de su sufrimiento, debemos participar del rechazo de los hombres caídos a las cosas de Dios, y por ende eso puede dar en cierta manera una forma de persecución, de rechazo, de burla, de oprobio, de escarnio, pero eso es lo que debemos padecer por ser hijos de Dios. Mis hermanos, Dios los bendiga y que Dios les confirme a cada uno de ustedes si son sus hijos. Dios los bendiga.